Muy buenos días, mis amigos. Soy el pastor Eduardo Sánchez con una palabra de bendición para ti y para toda tu familia. Este día y en todo el mundo cristiano celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este primer día de la semana de hace 2000 años atrás, el mundo entero cambió. Y el mundo en cada siglo después de ese primer siglo ha ido también cambiando por el poder de la predicación del Evangelio, de la cruz y de la resurrección. El hecho puntual es de que Cristo no se hubiera quedado encerrado en la tumba, marcó y marca la diferencia con los líderes políticos, filósofos o religiosos en todo el tiempo, en toda la historia de la humanidad. Quienes han hablado, quienes han levantado como líderes mundiales, la tumba de ellos ha quedado tapada hasta el día de hoy. Por ejemplo, la de los emperadores romanos, la tumba de Buda, de Mao, de Gandhi, de Nietzsche, de Lenin o cualquier otro personaje reconocido de la historia, esa tumba está sellada. Puede que sea un majestuoso mausoleo o pertenezca a las ruinas de la arqueología. En esas tumbas están enterrados aquellos que hablaron creyéndose en dioses y no resucitaron. Ninguno de ellos, de ninguno se dice que sus palabras trajeron esperanza y por el contrario, muchos de ellos se suicidaron. Sus seguidores, algunos al sentirse burlados, engañados, porque una cosa les hablaron y otra muy diferente fue en la práctica de esas teorías, es decir, las enseñanzas de esos maestros jamás funcionaron en la práctica. Una gran tristeza, ¿verdad? Entonces, los cuerpos de esos líderes siguen bajo tierra o en su respectivo mausoleo, o la arqueología los descubrió miles de años después. Sus enseñanzas no trajeron esperanza y sus seguidores continúan y se han sentido aún más defraudados. El paso del tiempo no ayudó. Pero esto no ha ocurrido con el cristianismo. Esto no ocurrió con Cristo. Su líder realmente fue muerto de manera violenta. Su mensaje ha sido predicado a todos los rincones de la tierra, en todos los rincones de la tierra. Y ninguno de sus seguidores ha sido defraudado por lo que le enseñaron de Jesús de Nazaret. Yo soy un testigo que el Evangelio es poder de Dios y que el Evangelio entrega respuestas a quienes creemos en él. Desde mi niñez, 5 años, creí en esas verdades del Evangelio que me enseñaron mis maestros. No solo las creí, también he sido rodeado de respuestas en todas las situaciones que he enfrentado en la vida. Con toda seguridad te puedo decir que soy un firme seguidor y predicador de Jesucristo, pues Él me ha dado la gran bendición que nunca me ha defraudado, ni a mí, ni a la generación de mis hijos. Esto aprendí, esto he creído y esto he predicado por más de 40 años. Es decir, mi vida entera ha sido de predicar a Cristo y a este resucitado entre los muertos. Por eso el apóstol San Pablo, testigo del Evangelio en su tiempo, él dijo que el Evangelio era poder de Dios y él escribió a la iglesia, a los Corintios. En esa primera carta, el capítulo 15, el versículo 13 al 17, él dijo esto: pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Nosotros, dijo él, los apóstoles, estaríamos mintiendo acerca de Dios,
porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Y aquí es donde viene la afirmación del apóstol San Pablo. Así que no se puede decir que es cierto si no hay resurrección de entre los muertos. Pablo en su mensaje estableció que si no hay resurrección de los muertos, entonces Jesucristo tampoco ha resucitado. Una disertación muy válida, pero él dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía estarían siendo culpables de sus propios pecados. Bien, ¿qué podemos decir nosotros ahora en este siglo XXI? Podemos decir con toda certeza y seguridad que el poder de nuestra fe radica en las bondades que trae consigo la resurrección de Jesucristo. Bondades, regalos, son algo así como dones, como privilegios. Entonces te invito por un par de minutos a que miremos algunas de esas bondades o regalos en este domingo de resurrección. Es un día de fiesta en la cristiandad. La primera bondad de la resurrección es que ella nos trae esperanza. Esa bondad nos da esperanza. Quienes tienen líderes muertos y que no han resucitado y no van a resucitar, no tienen ningún aliciente de vida para seguir creyendo o para enseñarle a otros con honestidad acerca de lo que sus maestros dijeron. Si Cristo no hubiera resucitado, las buenas nuevas entonces no serían buenas, serían malas noticias, serían malas nuevas a la gente. En otras palabras, el mundo estaría hoy sin esperanza. Los enfermos del coronavirus y la gente que ha muerto de ello, sus familiares no tendrían esperanza. Ninguno de los líderes muertos volvería a la vida para decirles a ellos, crean esta palabra. No, sus seguidores han recibido de Cristo la palabra que nos llevará a la casa del Padre. Ninguno puede decir que el Evangelio le ha traicionado. El Evangelio nos ha traído paz, nos ha traído esperanza, que un día veremos a Jesús de Nazaret cara a cara, le veremos. No como lo pintan los artistas, la imaginación de ellos no es lo que nosotros vamos a ver, lo veremos tal cual es Él. ¿Por qué? Porque el mensaje, las enseñanzas de su palabra han acompañado al cristianismo por miles de años y continúa acompañándonos a nosotros ahora hasta el fin del mundo, porque Él dijo, no los dejaré huérfanos, he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin. La gente que ha leído el Capital de Marx, el Corán, la Odisea, las grandes obras de los grandes autores del mundo, ninguno ha dicho, lo pude leer y leyendo ese libro encontré paz en mi alma. No, su mente se enriqueció, su intelecto, pero cuando uno lee la Biblia, la palabra de Dios encuentra que sus palabras son espíritu y son vida. Que sus palabras llenan el alma, la llenan de paz, la llenan de bendición. Nos prepara la Biblia para la vida eterna. En Él, en las palabras del resucitado, hay esperanza. Bien lo dijo el apóstol San Pedro. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Número 2. La bondad de la resurrección viene porque ella trae pruebas indudables. Lucas dijera indubitables, pero entendemos más el indudable. Desde el día de la muerte del Señor en la cruenta cruz, dice la Biblia, que sucedieron cosas sobrenaturales, cosas evidentes que las vieron ellos y las vemos nosotros en el día de hoy. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Un velo que tenía 20 metros de altura, tenía 10 centímetros de espesor. Dice Flavio Josefo, el gran historiador judío, que para lavarla, limpiarla, se necesitaban hasta 70 hombres para hacer esa tarea. Otra prueba es que la tierra tembló
Las tinieblas rodearon la tierra y lo mejor, las tumbas de santos que habían muerto en el Antiguo Testamento, en el momento de la muerte del Señor, las tumbas se abrieron y ellos resucitaron y muchísima gente lo vio. Tanto que después escribe la carta y los evangelios y la gente cuenta de ello. Otra prueba indiscutible de la resurrección es que la tumba donde sepultaron al Señor quedó vacía hasta el día de hoy. Siempre lo he dicho en un día como este. ¿No era más fácil volver a poner la piedra en su lugar que difundir la falsa noticia de que los discípulos habían venido de noche y se habían robado el cuerpo del maestro? Era mucho más fácil poner la piedra de nuevo, ¿verdad? Los días del calendario cambiaron. Otro hecho significativo y de manera indudable: el día domingo dejó de ser laboral y se convirtió en un día festivo, pues los cristianos comenzaron a celebrar la cena del Señor en conmemoración con la muerte y resurrección del Señor. Los juzgados cerraron el domingo, las tiendas cerraron el domingo, los comercios cerraron, el gobierno cerró porque era festivo. Muchos no creen ni en Jesucristo, ni en su mensaje, ni en su obra, pero sí disfrutan del día domingo, producto del evangelio de la resurrección. La sociedad cambió. Las costumbres del Imperio Romano también cambiaron. Esto es muy importante porque lo ha visto la humanidad. En los libros de historia aparece, en los registros del Imperio Romano aparece que en el cristianismo los hombres deberían de amar a sus esposas como a sí mismos. Los romanos se reían del pensamiento cristiano de los hombres, de esos varones, porque decían: ¿cómo vamos a amar? ¿Cómo pueden amar a su mujer y a sus hijos? Porque en la cultura romana era todo lo contrario. Los hijos eran una propiedad del Estado. Y el romano podía hacer lo que quisiera con ellos. Podía matar a sus hijos si quisiera. Ninguna consecuencia legal vendría a traer culpabilidad menos castigo. Sin embargo, en esta nueva religión del Cristo resucitado, la llamada religión de los cristianos, los hijos se cuidaban, se amaban, se educaban y se protegían. Los hombres tenían que amar a sus esposas como a ellos mismos, y era contrario a la cultura romana. Era entonces una vara muy alta, un estándar muy elevado frente al machismo y al despotismo que el Imperio Romano tenía en los súbditos de su tierra. Era un concepto totalmente opuesto a la filosofía romana. El mundo entonces vio que había una bondad en el cristianismo. La mujer valía y los niños valían. Los cristianos rechazaban la práctica romana del aborto, del infanticidio. Eso marcó la historia del cristianismo. Pero también la resurrección de Jesucristo operó de una manera poderosa en nuestros cuerpos físicos, es decir, lo vemos en cumplimiento de la palabra, que Él llevó sobre sí nuestros dolores, nuestras enfermedades, y que por las llagas de Jesucristo nosotros somos curados. Nosotros podemos decir hoy: somos curados de nuestras enfermedades porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Con toda certeza, con toda seguridad, puedo decirles que miles, millones a la historia le han apuntado que por más de 2000 años ha habido testimonio de sanidad del alma, pero también del cuerpo. La enfermedad, como llegó, se tiene que ir, porque Cristo la llevó en la cruz del Calvario, y porque Él lo dijo: para ti y para mí es una gran oportunidad. Número 3, hay una gran bondad en la resurrección, y es que la resurrección de Jesucristo nos trae vida nueva. Qué preciosa esa expresión y esa bondad. Esa bondad de la resurrección me ayudó a entender que la resurrección transforma a los pecadores y los convierte en gente santa. El milagro de la regeneración se opera en todo aquel que cree que Cristo vive. Entonces, si ellos pueden creerlo, puede cambiar la conducta pecaminosa de todas las personas. Hay resurrección porque nuestra fe
y nuestra predicación no es vana. No somos tontos, no somos charlatanes, no somos embusteros, somos embajadores en el nombre de Cristo, que vemos vidas cambiadas, transformadas por su poder. Hay resurrección ciertamente, porque ante el nombre de Cristo, los que eran pecadores ahora se postran, adoran y confiesan que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. El poder de su nombre hace que el diablo huya ante su sola mención. Cuando se le nombre el poder del nombre de Cristo, Satanás sale huyendo, porque es el nombre sobre todo nombre, ante el cual se tiene que doblar toda rodilla, y el diablo sabe quién es el que manda, y se llama Jesucristo, el que resucitó. La bondad de la resurrección es que Él quita el pecado. El que está en Cristo, nueva criatura es. El pecado pasó. He aquí Dios hace nuevas todas las cosas. Hay resurrección, pues nuestros miembros ya no reaccionan al pecado como lo hacíamos antes. Podemos vivir en santidad delante de Dios y de los hombres, pues la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La resurrección de Jesucristo exige que sus seguidores dejen de pecar y mueran sirviendo y dando ejemplo y dando a conocer el mensaje de la resurrección, diciendo: si Él resucitó, yo soy una nueva criatura, ya no peco más, Él murió por mí en la cruz del Calvario. Pero no basta con decir que yo creo, tiene que verse. Entonces hay resurrección, pues nuestros seres queridos que murieron, con esa fe, y esa fe los levantará cuando el sonido de la trompeta aparezca y los muertos en Cristo resuciten. La mejor de las vidas vendrá para ellos. Lo incorruptible se transformará en incorrupción, y esto mortal será rodeado de inmortalidad. Esta es la gran bendición del Evangelio de la resurrección. Esa es la gran bondad. Ese es el mejor regalo que Jesucristo nos entregó al resucitar de entre los muertos. Creo que hay muchísimas razones para poder tener el domingo como un día de fiesta por la resurrección. Permítame concluir diciendo estas afirmaciones contundentes al respecto. El cristianismo está basado en la verdad de la resurrección, no en el milagro, no en la sanidad, no en el dinero, sino en la resurrección. No en el rito, no en la religiosidad, no en un lugar de culto, sino en la resurrección. Número 2, si todo lo que les he compartido se ha venido cumpliendo, se cumplió en el pasado y se ha cumplido ahora, creo que también lo que falta por cumplirse se va a cumplir. ¿Qué falta? Que la trompeta suene, que los muertos resuciten. Y luego dice la palabra que nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, veremos al Rey de Gloria, al que murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día salió de entre los muertos. La tercera gran conclusión: seguimos a un líder que vive. No estamos desperdiciando nuestra vida como sus seguidores. No, Señor. Tenemos la mejor inversión porque recibiremos una gran recompensa. La bendición de la conclusión, la número 4. La resurrección de Cristo significa que Él derrotó a su peor enemigo. El diablo y sus seguidores fueron derrotados por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, a partir de esto, hay una sola esperanza, hay una sola fe para presentarla delante de Dios. Acompáñame entonces a orar y a decirle al Señor, dándole gracias al cielo por todos los beneficios, por los regalos, por la bondad de la resurrección de Jesucristo que Él le otorga a los que creen que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y tienen hoy esperanza de vida eterna. Entrégale tu vida a Cristo y no saldrás defraudado. Pídele perdón por tus pecados y no serás avergonzado. Clámale a Él en el tiempo de angustia y el favor de Dios te va a ayudar.
en esta crisis de esta cuarentena, en este silencio, encierro, soledad, en estas situaciones donde la gente está con la angustia del coronavirus. Bueno es acudir al que vive. No puede acudir al que esté muerto. Una persona sin Cristo, le dice el médico, tienes X enfermedad, y la desesperanza y la angustia caen sobre él. ¿A quién va a acudir si ha rechazado a Cristo? Pero el único que puede ayudarnos en esta crisis se llama Jesús de Nazaret. Ese es el valor de la oración que queremos hacer ahora. Tu vida entrégasela a Jesucristo. Tu carga entrégala. Tus hijos entrégalos. Tu esposo, tu esposa, tus familiares, tus enfermos, la situación laboral, el futuro del país, el futuro de la economía. Entrégale todo a Cristo y Él va a hacer el milagro para tu vida. Acompáñame y oramos a Dios diciendo: bendito Dios y Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo amado a morir en la cruz del Calvario. Gracias porque la muerte de Cristo nos libró del poder del pecado. La muerte de Cristo nos libró del poder de la enfermedad. La muerte de Cristo nos libró del imperio de la culpabilidad, de la derrota y del fracaso, de la angustia, del temor, de la depresión, del engaño y de la mentira. Los hombres han confiado en los hombres y han sido defraudados, pero nosotros hemos confiado en Dios y Él ha traído paz y esperanza a nuestros corazones. Padre, gracias porque la muerte de Cristo no terminó en la cruz, sino fue llevado a una tumba. Y esa tumba le colocaron una piedra enorme y taparon esa tumba. Pero el tercer día, por orden tuya, el Espíritu de Dios entró y sacó a Jesús de Nazaret sin mover ni un milímetro esa roca. La piedra se corrió para que los que estamos afuera veamos que la tumba está desocupada. Señor, ruego por mis oyentes, quienes ven esta prédica, para que el que no tiene esperanza tenga esperanza de vida eterna. El que no sabe cómo creer pueda creer ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo bendigo al enfermo, al desalentado, al desanimado, al angustiado, al que está desahuciado, al que no tiene paz de ninguna naturaleza, aquel que en una clínica, en un hospital, en un lecho enfermo, en la calle, donde quiera que ande, en el hogar, en el trabajo, pueda ver esta palabra que le han compartido. Señor, trae para él ahora una palabra de esperanza y una acción milagrosa y sobrenatural en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amigos, qué bueno podernos acompañar y estar juntos, por lo menos ahora a través de las redes sociales. Les reitero la invitación. Todos los días, lunes a viernes, a las 5 de la mañana, a 6, en nuestro canal de YouTube estamos con un tiempo de oración. Y de igual forma, todos los días, de lunes a viernes, pero por Zoom, a las 7:30 de la noche, tenemos un tiempo de oración precioso para que nos puedas acompañar. Pero para este próximo miércoles, tenemos una actividad de buscar a Dios como nunca lo hemos hecho quizá, porque es la semana más trascendental que dicen los científicos, los médicos, los virólogos, y es la semana en la cual nosotros queremos acompañar al país y al mundo y a nuestras familias en oración, y hemos declarado 7 horas con el Rey, 7 horas con el resucitado, de 5 de la mañana a la 1 de la tarde, hora por hora. Tendremos nuestros pastores orando con nosotros por nuestro canal fácil de conseguir, que es el de Zoom. Te enviaremos a través de la pastora Joana lo que estamos diciendo, y de 5 a 6, te reitero, en YouTube.
pero luego estaremos el miércoles en Zoom para que puedas acompañarnos y saber que también el día sábado mantenemos nuestras reuniones de los hogares. El pastor Daniel Sánchez con los jóvenes y la pastora Joana con los adultos. En cada manera que Dios nos ha provisto, mantenemos acompañando a la iglesia en lo que ella necesita. Pero recuerda, abril es el mes de la empatía. Y en la empatía no se trata meramente de decir, lo siento y te acompaño, sino qué puedes hacer para ayudar a otro. Podemos conseguir una ofrenda, un mercado, podemos dar algo de aquello que nos sobra o que queremos ofrendar algo en medio de nuestra necesidad. Queremos compartirlo con una persona que esté vulnerable y que no tenga ese recurso. También ahora salen los datos, el teléfono de la pastora Joana para que pueda decir, yo quiero ayudar con esto. Empatía es ayudar a aquel que tiene una necesidad. Dios te bendiga. Me alegra que nos hayas visto el día de hoy y creo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te bendecirá, te ayudará y te sacará adelante, porque Él vive, nosotros también vivimos. Dios te bendiga grandemente.